Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este módulo 2 del Diplomado en Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Los contenidos que vamos a desarrollar en esta ocasión son los siguientes. La Comisión Evaluadora de Ofertas. Los roles y atribuciones del administrador de contratos. La relación entre unidad solicitante y empresa supervisora. Herramientas de control y seguimiento, trámite de pagos y órdenes de cambio. Vamos a desarrollar el ciclo completo en el escenario que no existe ningún contratiempo, que nada interpone el desarrollo o interfiere el desarrollo normal del ciclo. Ya será en el módulo 3 y módulo 4 donde estaremos abordando esas condiciones y circunstancias en las que posiblemente haya alguna empresa tal vez que interpone algún recurso de revisión o algún tipo de práctica por la que hay que iniciar un proceso sancionatorio, incluso en las instancias para el manejo de controversias. La solución de las controversias las estaremos abordando en el módulo 4. De nuevo, van a recibir en sus correos esta presentación, por lo que yo considero que es más fácil concentrarse en la misma, y le invito siempre a quienes deseen compartir algún comentario, observación o caso puntual, pues que simplemente activen el micrófono y nos participen del mismo. Vamos el día de hoy a abordar ya en la etapa de gestión de la compra, donde las empresas que han sido convocadas o bien se dieron cuenta a través de las publicaciones de la UASI y se registraron como oferentes para una licitación o concurso, deciden descargar las bases o comprarlas y comenzar a preparar sus ofertas. Vamos a estar ahí en la etapa de gestión de la compra. Aparecerá en la escena la comisión evaluadora de ofertas. Llegaremos a la etapa de adjudicación en el supuesto que el titular, pues al recibir la recomendación de la comisión, adjudica tal y como recomiende la comisión. Y luego ninguna empresa se sentirá que se le están vulnerando derechos al momento que la UASI les notifique que se ha adjudicado, pues eh, transcurrirá el plazo de ley y la contratación quedará en firme. En ese momento, pues, estaremos listos para emitir la orden de compra o convocar a la empresa a la que será adjudicado para la firma del contrato. En ese momento, iniciaremos ya la etapa de seguimiento y será cuando entre en escena el administrador de contrato o de orden de compra. Y una vez que la empresa cumpla con las obligaciones adquiridas, suministre el bien o preste el servicio, de acuerdo a los documentos contractuales, el administrador de contrato procederá a entregarle los documentos, las actas de recepción, para que proceda al trámite de pago. Y una vez que se ha completado, se le ha liquidado, se le han efectuado los pagos correspondientes al contratista, entraremos en etapa de liquidación. Como digo, en este módulo vamos a desarrollar ya el ciclo completo en el supuesto que no se presenta ningún tipo de inconveniente. Estarán en escena los nuevos actores, la comisión evaluadora de ofertas y el administrador de contrato. Oferentes y contratistas que en teoría empezaron a participar desde la etapa de planificación, que fue la que abordamos en el módulo 1, cuando le dan el servicio a su cliente, principalmente a través de ese acercamiento con la unidad solicitante. Yo vuelvo a mencionar estas empresas que tienen una estrategia bien estructurada, que incluso utilizan las técnicas B2B, saben muy bien que
tienen que integrarse como parte del equipo que aporta soluciones a sus clientes. En este caso, su cliente es la administración pública. Y lo más cercano, quienes van a ser los usuarios del objeto contractual, pues es precisamente la unidad solicitante. No aparecerá todavía en escena la CEAN. Esta aparecerá hasta el módulo 3. El día de hoy solo la CEO y no volverá a aparecer, aunque las cosas no marchen bien y no queden firme la adjudicación o el titular no se apegue a lo que recomienda la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta comisión queda prácticamente ya superada. Incluso las personas que la integraron no podrán formar parte de las nuevas comisiones dentro del mismo proceso. Abordamos ya entonces el artículo 20 de la CAP y también estaríamos relacionando el artículo 21 del RELACAP, la CEO, la Comisión Evaluadora de Ofertas. Es decir, es el momento en el que ya las empresas prepararon sus ofertas, por supuesto en las bases de licitación y de concurso ya queda establecido el monto de la garantía de sostenimiento de oferta y entonces hacen llegar en la fecha estipulada, fecha y hora establecida a la institución sus ofertas. eh, por supuesto, a quien no cumpla con esa hora y esa fecha quedará fuera del proceso. La UASI la recibe y levanta el acta correspondiente, después de lo cual entrega las ofertas a esta comisión. La Comisión Evaluadora de Ofertas, artículo 20 de la CAP, será nombrada por el titular o quien éste designe y estará integrada por el jefe UASI o su designado, el solicitante de obra, bienes o servicios, es decir, una persona de la unidad solicitante que es la que envió eh, este requerimiento, el que inició este proceso, al enviarle en la fecha de acuerdo al PAC a la UASI para que someta a aprobación del titular la base de licitación o de concurso. También deberá haber un analista financiero y un experto de la materia de que se trate la adquisición o contratación. El experto en la materia, en ocasiones, también es una persona de la unidad solicitante. No necesariamente va a ser así. Dependerá tal vez del objeto contractual. Podría ser que la unidad solicitante sea una unidad del área social, una unidad de la mujer, una unidad que atiende la niñez o los adultos mayores, y lo que está adquiriendo es tecnología, posiblemente smartphones o bien impresoras o equipos informáticos, y no haya dentro de la unidad una persona especialista, un profesional del área de la informática. Y durante la etapa de planificación se pudo haber apoyado en compañeras o compañeros de IT o como se le llama en la institución, de la unidad encargada de la tecnología. Entonces, al momento de la evaluación de las ofertas, una de esas personas, que fue la experta en tecnología, debe integrar la comisión evaluadora de ofertas, porque tampoco se podrá aplicar los criterios correctos si no hay alguien que conoce las especificaciones técnicas, la normativa aplicable, y la comisión se podría ver sorprendida en su buena fe posiblemente por parte de empresas que sepan maquillar una oferta más barata, pero que en realidad no cumple los estándares que la institución requiere. Entonces, se debe integrar a este experto en la materia. Si se trata de proyectos para obra pública, normalmente la unidad solicitante es la gerencia de proyectos o el departamento de proyectos. Y habrá arquitectos o arquitectas o ingenieros que son expertos en la materia. Entonces, en ese caso, habrá un representante de la unidad solicitante como tal y otra persona también de la misma unidad como experta en la materia. En cuanto al analista financiero,
es la persona que también participó en la etapa de planificación. Si no es la persona, si es alguien con el conocimiento de quien apoyó a la unidad solicitante cuando se establecieron los criterios de evaluación en esta área. Recordemos que no todo el mundo domina estos índices o criterios que se aplican para establecer la capacidad que tiene o no una empresa para prestarnos un servicio. Si se contrata una empresa que no tiene la capacidad financiera, entonces estaríamos comprometiendo los intereses institucionales y por lo tanto estaríamos incurriendo en cierto tipo de responsabilidades. El analista financiero es el que estableció, apoyó a la unidad solicitante y también a la UASI posiblemente para establecer qué criterios vamos a medir en una empresa, en el ámbito financiero. Podría ser que para los que no somos especialistas en esa área, al ver unos balances de una empresa donde tiene cientos de miles de dólares en el banco, nos podamos sentir tranquilos que puede sacar adelante cualquier contrato. Pero el analista financiero sabe leer si ese dinero es producto de un alto endeudamiento y entonces una empresa demasiado endeudada no debe ser contratada, sino que si no tiene esa solidez, entonces no debería aplicar como contratista en el Estado. Y por lo tanto, en su informe dirá, por tal motivo, no aplica y sale muy bajo en la evaluación de este criterio de endeudamiento. Ahora es importante, lo vamos a ver cómo está redactada también la ley, que no se pueden en este momento agregar nuevos criterios. Solamente se pueden aplicar los criterios que estaban establecidos en las bases de licitación o de concurso. Por ello es tan importante la etapa de planificación. Cuando se formularon esas bases, se debió agregar, integrar esos criterios de evaluación. Por otro lado, podría ser que la empresa nos muestre un patrimonio muy alto, casi sin endeudamiento. Y podríamos decir, mire, tiene muchos activos y no le debe a nadie, ni a nadie que venga a reclamárselo. Es dueña la empresa de todo este patrimonio. Sus cuentas patrimoniales están muy altas, pero el analista financiero puede detectar que lo que tiene son activos irrealizables. Puede tener muchos terrenos, puede tener muchos edificios, puede tener mucha maquinaria, pero no cuenta con la liquidez para pagar sus costos administrativos, pagar a sus proveedores, pagar a sus colaboradores y empleados, y por lo tanto tampoco debería ser adjudicada. Estas empresas, a lo mejor con bajo endeudamiento o con nulo endeudamiento, pero sin liquidez, tampoco deberían ser contratistas del Estado, porque nos van a arrastrar como institución a su problema de liquidez. Y recordemos que cuando somos parte de la administración pública, siempre debe prevalecer el interés público. Luego, por eso eh, está todo este equipo multidisciplinario, como podemos ver en cada una de las comisiones que evalúan las ofertas, la CEO. Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las comisiones en cada caso para la evaluación de ofertas que estime conveniente. Funciones de la CEO. A. Evaluar las ofertas en sus aspectos técnicos, económicos, financieros, utilizando para ello los criterios establecidos en las bases de licitación o de concurso. Como podemos ver, bueno, aquí nos estamos basando en lo que establece el artículo 55 de la LACAP. Si alguna persona en la comisión dice, mire, aquí no hay ningún criterio que evalúe la liquidez, entonces le vamos a aplicar tal ratio, como dicen en finanzas, eh, al momento que se le notifique a las empresas que quedan descalificadas o que quedan muy bajas en la evaluación, podrían interponer un recurso de revisión aquellas, y con razón, al decir, mire, ese criterio no estaba en la base, no lo pueden aplicar porque no estaba en la base, no nos dijeron
previamente que se iba a considerar ese criterio. Y por lo tanto, aunque ya el titular haya adjudicado, no se puede proceder a la contratación. Como dije, el día de hoy estamos en el supuesto que sí, que todo está en orden, que todo se incluyó en las bases de licitación o de concurso como debería ser, y por lo tanto no tendría ninguna empresa que sentir que se le están violentando sus derechos. Luego, literal B nos dice, recomendar al titular por medio de acta firmada por todos los miembros de la CEO la adjudicación a la oferta mejor evaluada, anexando a la recomendación la calificación de la oferta y de las que potencialmente se les puede adjudicar. Es importante señalar que la comisión no adjudica. Entonces, cuando alguien le notifica un hallazgo porque estuvo en una comisión y adjudicó una oferta más cara, pues de entrada ya tiene argumentos para su defensa, porque las comisiones no adjudican, solo recomiendan y lo hacen mediante acto, aplicando los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación o de concurso. Tampoco el miembro de la comisión puede aplicar otros criterios, se tiene que pegar a lo establecido. Y pues me he enterado yo en estos años de muchos casos donde el auditor de Corte de Cuentas así establece su criterio para notificar un hallazgo y realmente no procede. Así que si a alguien le ha ocurrido, pues puede tener la tranquilidad que eso se va a desvanecer casi automáticamente. Que a veces en Corte de Cuentas conviene mejor que pase a otra instancia para que se desvanezca en caso que haya un auditor que se ha empecinado y no quiere o no puede ver realmente el contexto. Por otro lado, podría ser que las empresas que quedaron en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar también estén en capacidad de ser contratistas, pero simplemente su evaluación fue menor. Así que en el acta de recomendación, la comisión debe incluirlas en base a la ponderación que resultó. El titular hará su propia valoración. No está obligado o no están obligados a eh, proceder en base a la recomendación. Podría ser, por supuesto, que si es así, lo harán mediante resolución razonada, que decida adjudicarle a la que quedó en cuarto o quinto lugar, porque de acuerdo a los criterios del titular, es la que mejor se apegará a los intereses institucionales. Eh, Así, cada cual, pues, será responsable de sus actos y en ese caso, pues, el titular tiene una visión más amplia y al ver los criterios con que se aplicó, con que se evaluó, decida que lo mejor para la institución no es adjudicar a la del primer lugar, sino que a la que está en tercero, cuarto o hasta quinto lugar, o sexto, las que sean. Por eso es que es la autoridad competente para adjudicar. Pero como digo, vamos a asumir que no, eh, que no es el caso, sino que al llegar la recomendación al titular, lo someterá a la UASI, como dice acá, el jefe UASI y el titular. El jefe UASI recibe el informe de la comisión y lo traslada al titular. El titular, como autoridad competente, adjudica o deniega la adjudicación al recibir la recomendación de la CEO. Incluso podría ser que decida declararla desierta. Y lo que va a notificar la UASI es eso, que se declara desierto el proceso. Pero el día de hoy asumiremos que el titular está adjudicando de acuerdo a lo que está recomendando la comisión. Esto pues permite ya que se abra el siguiente proceso, que la adjudicación se notifica pues a las empresas participantes, se dejará eh, transcurrir el plazo de ley previamente a proceder a la contratación. La contratación puede ser la emisión de una orden de compra o
la firma de un contrato. Como sea, queda ya en este momento ya en manos de la UASI continuar el proceso, ya una vez que el titular adjudicó. El jefe UASI recibe la adjudicación, publica el resultado en Comprasal y en periódicos, si fuese el caso, elabora la orden de compra o contrato y convoca al proveedor para firma de orden de compra o contrato. En este caso, también veremos en el módulo 3 las garantías. Todas las empresas hasta esta etapa han entregado a la institución una garantía de sostenimiento de oferta. Si ya se está adjudicando, pues se le devolverá a todas las empresas su garantía de mantenimiento de oferta. Y solamente a la empresa que es adjudicada se le estará exigiendo la siguiente, que es la de cumplimiento de contrato. También en el módulo 3 estaremos abordando sanciones. Y este es un caso en el que podría ser que la empresa, sin una razón justificada, decida, aunque me adjudique, ya no firmo, ya no puedo, ya no quiero. Y entonces se deberá iniciar un proceso sancionatorio. Pero como digo, en este módulo 2 estamos desarrollando el ciclo completo de compra pública en el supuesto que no hay ningún tipo de inconveniente, que todas las etapas se van dando sin mayores contratiempos y a satisfacción de todos los personajes involucrados. Luego, estos tres numerales es la actuación del jefe UASI hacia el exterior, como vemos, y el cuarto es hacia el interior de la institución. Traslada los documentos al administrador de contrato. Por eso es que en este momento, en esta etapa del proceso, sí tiene que estar ya designado el administrador de contrato. Le entrega copia del requerimiento y documentos de adjudicación y la copia de la orden de compra o el contrato firmado. Puede ser cualquiera de los dos instrumentos, de acuerdo a la conveniencia de los intereses institucionales. Los tipos de contrato los vimos en el módulo 1. Aquí no hay más que una breve explicación de cada uno. Es el momento en el que estamos firmando ya el contrato, en el supuesto que no va a ser una simple emisión de orden de compra, sino que un instrumento, un documento que regula esta relación entre contratante y contratista. Contratos de suministro son los celebrados por las instituciones cuando adquieren o arriendan bienes muebles o servicios mediante una o varias entregas en el lugar convenido por cuenta y riesgo del contratista. En este contrato se entenderán incluidos los servicios técnicos, profesionales y de mantenimiento en general relacionados con el patrimonio, así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. Contrato de obra pública. Se realizan sobre obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación o por cualquier otro medio. Se incluirán obras públicas preventivas y o para atender las necesidades en caso de estado de emergencia. Como podemos ver, no puede haber un mismo administrador de contrato para todos los tipos de contratos. Prácticamente el administrador de contrato también es un experto en la materia, como el que vimos hace un momento, que debe integrar la CEO. Es un equipo disciplinario en aquel caso, pero el administrador de contrato no. Ya es una persona que labora en la institución, pero que conoce el, el objeto contractual, la normativa aplicable, y nadie le va a engañar sobre las especificaciones técnicas. Por eso debe ser un experto en la materia a que se refiera el objeto contractual. Contrato de consultoría. Son los celebrados por la institución con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados. Ejemplo, investigaciones y estudios, dirección, supervisión y control de la ejecución, estudios de carácter técnico, económico, industrial y comercial. Contrato de concesión se da cuando el Estado, a través de institución correspondiente o del Consejo Municipal, concede la explotación a una persona natural o jurídica para que a su cuenta y riesgo proceda a construir, mejorar, reparar, mantener u operar cualquier bien inmueble a cambio de la concesión temporal
para que administre y explote el servicio público a que fuere destinado, de uso público municipales destinados a desarrollar obras y áreas de servicios. Y el quinto tipo, contratos de arrendamiento de bienes muebles. Son contratos necesarios para obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local. Se observará las formas de contratación establecidas en la ley. Bien, al momento ya que se ha firmado el contrato o se ha emitido la orden de compra, el rostro con el que va a interactuar el contratista es el administrador de contrato o administradora de orden de compra. Ya la UNAC ha establecido un perfil de esta persona. Y recordemos que lo que emana de la UNAC es de obligatorio cumplimiento si estamos en el ámbito de aplicación de la DACA. En resumen, el administrador de contratos coordina con el proveedor la recepción de los bienes, recibe bienes o servicios y emite acta de recepción. Ese es el documento con el que el contratista puede proceder al trámite del pago de sus facturas. Entrega originales al proveedor para que los presente a cobro, generalmente en tesorería. Guarda documentos en el expediente del proceso. El administrador de contrato está en la obligación de llevar su propio expediente del proceso y traslada a la UASI copia de acta firmada de recibido y documentación anexo, facturas y otros. Es importante además la elaboración de los informes del administrador de contrato, sobre todo en estos contratos cuya duración es de varios meses. Todas las unidades involucradas en el proceso necesitan la información y ese documento de respaldo. El informe del administrador de contrato es crucial incluso para saber el desempeño del contratista, para saber si las fechas de entrega coinciden con las programadas. Caso contrario, se debe iniciar el proceso sancionatorio de aplicación de multas. Es también el que informará si procede o no otorgarle un anticipo. Es el que dirá si ya pagó el anticipo y por lo tanto se le puede y se le debe devolver la garantía de buena inversión del anticipo. Nadie más que el administrador de contrato está facultado para ello. Principales responsabilidades: verificar cumplimiento de obligaciones, realizar recepción de obras, bienes y servicios, reportar incumplimientos, gestionar órdenes de cambio, modificaciones y prórrogas ante la UAS. Y es importante recalcar, gestionar, no puede aprobar órdenes de cambio, ni modificaciones ni prórrogas, pero su informe será la base para respaldar las decisiones. Emitir orden de inicio es la persona facultada para emitir la orden de inicio. Si lo que se firmó es un contrato, bueno, aquí vemos a la derecha el nombramiento, lo hará el titular o designado a propuesta de la unidad solicitante a través de acuerdo. El plazo contractual se medirá a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, aunque la firma del contrato no coincida. Como es un experto en la materia también, el administrador de contrato sabrá si el contratista realmente necesita unos días entre la fecha del contrato y el inicio de la prestación del servicio o del suministro de los bienes para poner en marcha el proceso. Si es alguien que no sabe, pues simplemente puede dañar a la institución en sus intereses o estar afectando derechos de los administrados. Elaborará, eh, el, aprobará el plan de anticipo. El contratista presentará, si solicita el anticipo, el plan en qué va a invertir ese dinero. Y recordemos que no está otorgándose un anticipo al contratista para que resuelva sus problemas de liquidez, ni para que arregle su casa, ni se compre un carro nuevo.
es el administrador de contrato el que verificará que ese anticipo se utilizará en beneficio de la institución. Como administrador público está en la obligación de velar por los intereses institucionales y por ello no debe ser una persona que desconozca la naturaleza del contrato, sino que debe ser alguien que sepa si conviene o no a la institución otorgar el anticipo. También se le exigirá al contratista la apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de esos fondos y de esa manera darle el seguimiento correspondiente. Y ya la ley nos obliga a que se le exija también una garantía de buen uso del anticipo que cubra el 100% de lo desembolsado y con un instrumento emitido por una institución supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Es decir, la institución debe estar segura que va a poder recuperar el dinero en caso de incumplimiento de parte del contratista sin necesidad de eh, iniciar un proceso por la vía judicial, por la vía jurisdiccional. Y también el administrador de contrato elaborará las actas de recepción. Cuando digo que el plazo contractual se empezará a medir mediante, a partir de la fecha establecida en la orden de inicio, es importante que no nos confundamos. Si el día de hoy se firmó el contrato, podría ser que coordine el administrador de contrato con el contratista que la fecha para la orden de compra comience el próximo lunes, la semana entrante, para que en estos días se pueda preparar y armar la infraestructura, la logística, el personal, los sistemas necesarios para comenzar a la etapa de seguimiento. No es simplemente para que se tome unos días de descanso al contratista, sino que, como siempre, deberá ser para el beneficio de los intereses institucionales. Será entonces a partir del lunes, en el ejemplo, que se empezará a contar el plazo contractual, aunque se haya firmado el contrato del día de hoy. Pueden tener fechas distintas. Y es el administrador de contrato quien tiene esta facultad. Por supuesto, lo incluirá en sus informes. Bien, vamos a hacer el receso en este momento, más o menos unos 10 minutos. Cualquier comentario o pregunta lo abordamos después del receso.
Bien, vamos a continuar. Esto está tomado del manual de la UNAC. Es precisamente el perfil del administrador de contrato o orden de compra que ha establecido la UNAC. Están abordando tres ámbitos: el conocimiento, los valores y las habilidades de esta persona. Insisto, lo que emana de la UNAC es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si hablamos de los conocimientos, esta persona pues debe tener pleno conocimiento sobre el objeto contractual, pleno conocimiento sobre el alcance del contrato y los documentos que forman parte integral del mismo, la normativa aplicable. Si se trata de servicios de vigilancia, deberá saber cuál es la normativa aplicable, cuáles son los permisos para portar armas de fuego, cuáles son el perfil de los agentes y cómo se va a certificar que tienen el equilibrio mental y emocional para poder estar en la institución con armas de fuego, donde a diario llegan contribuyentes y está todo el personal de la institución. Si se trata de medicina, debe conocer la normativa aplicable a las medicinas. Si se trata de materiales de construcción, deberá conocer la normativa aplicable a materiales de construcción. Luego, el procedimiento a emplear en la gerencia del contrato u orden de compra. De la misma forma, no es lo mismo gestionar un contrato de limpieza que un contrato de vigilancia. No es lo mismo gestionar el mantenimiento automotriz de la flota vehicular de la institución que el suministro de smartphones. Entonces, dependerá pues del tipo del objeto contractual, del contrato en sí, la persona que se va a designar como administrador de contrato. Deberá ser alguien que tenga conocimiento de técnicas de negociación y resolución de conflictos. Es un problema para las partes cuando surgen controversias. Las controversias no van a beneficiar a nadie, ¿sí? Van a dañar a todas las partes involucradas. Y es crucial que haya una persona como administrador de contrato que, en caso que surja una controversia, sepan técnicas de negociación y cómo resolver el conflicto. No se trata de improvisar. Las técnicas de negociación se aprenden. Afortunadamente ya hay muchas instituciones donde las funcionarias y funcionarios encargados de la gestión del talento humano se han encargado de capacitar en estas técnicas a muchísimos integrantes, colaboradores de la institución, porque todos pueden estar sujetos a que se les designe como administradores de contrato. Y luego el costo-beneficio cuando la orden de bien o servicio tenga características superiores a las solicitadas. Y cualquiera normalmente del sector privado opinan, y si son superiores, ¿por qué va a haber problema? Porque no es el objeto contractual. En tecnología, adquisición de tecnología, suele ocurrir que desde el momento de la planificación hasta la etapa de adjudicación, seguimiento, entrega de la tecnología, ya transcurrieron varios meses. Y recordemos que en 6 meses es suficiente para que un dispositivo pueda quedar obsoleto y a lo mejor lo que está disponible en el mercado en ese momento es mejor, pero no es el mismo que el que está establecido en las bases de licitación. Podría ser pues que el contratista pues solicite que en lugar de lo que se le permita suministrar un equipo mejor, pero para que se sepa si es mejor, si eso beneficia a la institución, el administrador de contrato debe ser alguien que sepa si de verdad es mejor, si es algo que interesa, que conviene a la institución. Y tampoco es que él puede aprobar, sino que él va a recomendar y se va a tramitar la modificativa. Va a gestionar ante la UASI para que se apruebe la modificativa y se pueda en ese momento pues ya recibirle los modelos diferentes, distintos a los que estaban en las bases de licitación. En cuanto a los valores de la persona en su interior, debe ser una persona dedicada, diligente, imparcial, con ética e integridad. Más temprano que tarde, una persona que no cumple con este perfil
estará dañando a la institución. Por ello, si estamos empeñados en sobrevivir muchos años, tenemos que apegarnos también a estos valores. Y aunque no sea así, recordemos que lo que emana de la UNAC es de obligatorio cumplimiento. Y en cuanto a habilidades, debe ser alguien que sepa trabajar en equipo, que tenga fortaleza comunicacional. Hay personas muy inteligentes a quienes no se les entiende lo que dicen. Orden en la gerencia del contrato u orden de compra. Conciliador. Hay personas también muy capaces, pero conflictivas, que desde que comienza la mañana se pelean con el espejo. Tampoco le conviene a la institución designar a una persona así. Tampoco que sea conciliador quiere decir que va a ser permisivo. Siempre va a velar por los intereses institucionales, pero va a encontrar una salida a las circunstancias que puedan generar problemas, discrepancias, entrampamientos. Y luego que sea proactivo, que no va a esperar a que se den los problemas, sino que va a tratar de anticiparse, que tenga juicio lógico y buen criterio, es decir, que tenga la claridad que toda acción tendrá un efecto, toda causa tiene un efecto y es lo que nos están diciendo con el juicio lógico. Que la ruta que toman las acciones de este momento, las decisiones que se toman en este momento nos llevarán a cierto punto final, que tenga esa claridad mental de la ruta, para que llevemos la nave a feliz término. Por lo menos de parte del administrador de contrato, debe tener esa claridad, no generar problemas a la institución porque no sepa realmente en qué terreno está trabajando y tampoco tenga las habilidades para hacerlo. Yo recuerdo un poco antes de la cuarentena, me pidieron que apoyara un caso en el que en un municipio al norte de San Salvador, no en el área metropolitana, sino que al norte de San Salvador, se estaba dando un impasse, porque se había nombrado para, en esos días, las alcaldías tenían fondos para ejecutar obra pública y habían contratado una empresa para hacer un tramo de carretera, una calle de acceso a unas comunidades. El caso es que se había nombrado por criterio del señor alcalde a un administrador de contrato para una carretera cuya profesión es médico. Y si bien el médico es una persona de alto perfil académico, obviamente, es una carrera muy demandante, pero no tenía los conocimientos. Si vemos de este ámbito, no lo cumplía. Y el problema se dio, y ahí fue donde me consultaron, porque en cierta etapa del proceso las bases establecían que cuando el contratista reportara cierto avance, aunque no estuviera terminada la carretera, y presentara unas pruebas de laboratorio que certificaran el- la calidad de la obra que había ejecutado hasta ese momento, tenía la alcaldía que desembolsarle una cantidad muy fuerte de dinero, varios miles de dólares. Y el doctor, que era alguien que gozaba de mucho prestigio en el municipio, y por ello es que el señor alcalde decidió designarle como administrador de contrato, no sabía, no tenía el menor conocimiento en qué consistían esas pruebas de laboratorio, ni dónde había un laboratorio que pudiera hacer esas pruebas. Entonces, la preocupación del doctor era, ¿qué pasa si le firmo y resulta que no era cierto, que no procedía, que estaba mal hecho, que el laboratorio es falso o no está autorizado para hacer esas pruebas? Eh, precisamente ahí se daba la disyuntiva porque por otro lado podía ser que sí era procedente, que el contratista hubiese ejecutado conforme a lo correcto y que el laboratorio que estaba dando fe de la buena calidad de la obra ejecutada fuese uno debidamente acreditado. Ante esa disyuntiva, pues tuvo que firmar a ciegas. Y mal hizo el señor alcalde con designarlo a él y mal hizo el doctor con aceptar. Nadie puede alegar ignorancia para el no cumplimiento de la ley. Y cada persona va a asumir la responsabilidad de sus actos y omisiones. Entonces, desafortunadamente, pues
No tomó en cuenta el señor alcalde este perfil, aunque entiendo que se lo hicieron de conocimiento cuando la unidad solicitante le hizo llegar a través de la OASI la propuesta de las personas que consideraba que podían ser administradores de contrato. Ignorando completamente esta propuesta de la unidad solicitante, él decidió designar al médico. Y como digo, se dio pues ese impasse. Ahora, del artículo 82 bis, administradores de contrato, la unidad solicitante propondrá al titular para su nombramiento a los administradores de cada contrato, quienes tendrán las responsabilidades siguientes: verificar cumplimiento de contrato y órdenes de compra. Esa es responsabilidad del administrador de contrato. Informar sobre la ejecución de contratos a UASI y tesorería. Ya también la UNAC ha preparado modelos de cómo debe ser ese informe, que debe estarse presentando por parte del administrador de contrato de manera periódica, por lo menos una vez al mes. En esta presentación hemos incluido uno de esos modelos de informe. Informar incumplimiento de contratista. También muchos de esos incumplimientos implicarán el inicio de procesos sancionatorios. Elaborar y suscribir junto al contratista las actas de recepción y remitirlas a la UASI. Si el contratista ya cumplió con las obligaciones establecidas de los documentos contractuales para él, pues lo que procede, y es responsabilidad del administrador de contrato hacerlo, es elaborar y suscribir el acta de recepción y remitirla a la UASI. Gestionar ante la UASI las órdenes de cambio. Esto es propio de la obra pública. Las órdenes de cambio pueden surgir por iniciativa del contratista y se le deberán aprobar siempre y cuando ellos convengan los intereses institucionales. No se pueden aprobar órdenes de cambio para corregir errores u omisiones. Eso es algo que deberá absorber como responsabilidad la persona que cometió el error o la omisión. Pero si fuese para mejoría también y no fue a causa de un error u una omisión, sí procedería el gestionar la orden de cambio. También la orden de cambio puede nacer por iniciativa de la institución. Luego, gestionar ante el contratista reclamos relacionados a la contratación. Incluso, aunque haya garantías que respalden a la institución, por decir ya en la etapa de seguimiento, la garantía de cumplimiento del contrato, pero se le deberá hacer llegar al contratista por lo medio correcto, para que quede constancia del mismo, los reclamos relacionados con la contratación. Y también el administrador de contrato debe informar de la respuesta del contratista y debe dar una recomendación. En algunos casos podría ser que proceda a hacer efectiva la garantía. Y el 7 nos dice otras que establezca la ley o el contrato. El artículo 74 del RELACAP establece: el administrador de contrato deberá ser una persona de la unidad solicitante u otra dependencia con experiencia técnica en la adquisición o contratación de que se trate. Ya lo manda el RELACAP. No procedía pues que para una ejecución de obra pública se nombrara a un médico, para el caso que comenté hace un momento. De nuevo, del 82 bis, verificar, literal A, verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como en los procesos de libre gestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contrato. Ahora bien, el administrador de contrato tiene que estudiar completamente la carpeta, conocer la carpeta completa y los términos de referencia si se trata de la prestación de un servicio y la normativa aplicada. Luego vienen estos 4 artículos. Nos habla de 3 componentes. ¿A qué se refiere? Se refiere a la obra pública. La obra pública tiene 3 componentes. Ya lo veremos en la siguiente lámina. El artículo 106 establece que deben ser empresas diferentes la que diseña una obra pública y la que supervisa el desempeño del contratista.
supervisión en este ámbito de aplicación de la LACAP es otro contratista, no puede ser un empleado de la institución. Servicios de supervisión y administrador de contrato. Aunque contratemos una empresa consultora para que preste el servicio de supervisión, siempre deberá nombrarse un administrador de contrato. Y luego la retención del 5%, que es obligatorio, pues, que se le vaya creando ese fondo a beneficio de la institución como un respaldo que se le terminará entregando al contratista cuando lleguemos a la etapa de liquidación. El artículo 105, como dijimos, los tres componentes de una obra pública son el diseño de la obra pública, la construcción de la obra pública y la supervisión durante la construcción de la obra pública. Deberán ser personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. El contrato de diseño, al igual que el contrato de supervisión, son contratos de consultoría. Si el monto de esa contratación está por arriba del techo establecido en el artículo 39, para escoger a la empresa contratista, deberá desarrollarse un proceso de concurso público. En el caso de la construcción, se deberá desarrollar un proceso de licitación pública. Artículo 106. Los contratos de supervisión de una obra pública no podrán concertarse con la misma empresa encargada de la ejecución ni con la que hubiese realizado el diseño, so pena de nulidad. Los contratos de supervisión quedan sujetos a lo establecido en esta ley para los de consultorías. Por lo tanto, como decimos, en el ámbito de aplicación de la LACAP, el supervisor es un consultor y puede ser una persona natural o jurídica. No puede ser un empleado o un funcionario de la institución. Seguimiento de la ejecución. Artículo 110. Sin perjuicio de lo pactado en los contratos de supervisión de obras públicas, adicionalmente las instituciones deberán designar a los administradores de contratos para comprobar la buena marcha de la obra y el cumplimiento de los contratos. Aunque se haya contratado a un consultor que preste el servicio de supervisión, siempre se deberá designar un administrador de contrato. Incluso para pagarle a este consultor debe haber un administrador de contrato, que es el único facultado para emitir el acta y entregarle el acta correspondiente para que tramite el pago de la factura por sus servicios de consultoría. Normalmente en muchas instituciones se designa la misma persona que administra el contrato del constructor como administrador de contrato de la supervisión. Y si hay otro consultor como laboratorio de suelos, también suele ser la misma persona. Este es un resumen del quehacer del administrador de contrato. Elabora la orden de inicio, la habíamos mencionado. Aprueba el plan de inversión del anticipo. Un ejemplo donde procedería que se apruebe el anticipo. Si, por decir algo, en la situación que está el mundo actualmente, se va a instalar una red eléctrica en la que hay que comprar eh, transformadores. Esos no se fabrican en El Salvador. A lo mejor puede haber una escasez o un proceso inflacionario tan galopante en el que después no alcance el dinero presupuestado para la compra del mismo. Entonces, ese es un caso en el que podría ser que el contratista solicite, mire, este anticipo lo vamos a invertir en adquirir anticipadamente, valga la redundancia, estos transformadores. Podría ser que haya después una escasez en el mercado para el modelo que vamos a necesitar y son 30 y entonces en plaza suele haber solo 50, pues podríamos quedar sin este insumo y entonces el administrador de contratos sabrá si eso es cierto. Por eso es experto en la materia. Si fuese el caso, entonces autoriza que en el plan de inversión del anticipo se incluyan los fondos para
la compra anticipada de esos transformadores. No va a ser porque el, el contratista tiene deuda con el proveedor y hay que pagarle. No va a ser para beneficio del contratista. Luego, el administrador de contrato también aprobará el plan de amortización del anticipo. O sea, si aprueba el plan de inversión, previamente al desembolso del mismo, debe quedar claro cómo va a pagar, cómo va a devolver ese dinero el contratista. Ese es el plan de amortización del anticipo. Reportará también los avances parciales para trámite de pago. En El Salvador suele llamarse estimación. No sé por qué lo llamamos así, porque no es un valor estimado, es un valor exacto. Pero es la connotación que se le da a esta palabra, estimaciones, son los pagos parciales. El plan de amortización del anticipo también le va a dar un seguimiento el administrador de contrato y lo va a ir informando en sus reportes. Recordemos que al momento previamente al desembolso del anticipo, el contratista deberá entregar a la institución una garantía de que cubra el 100% del anticipo. Entonces, en el plan de amortización nos dirá el administrador de contrato cuánto ya está devolviendo el contratista en cada una de las etapas del proceso y en qué momento ya pagó, ya lo devolvió completamente. Y en base a ese informe, pues UASI y Tesorería, cuando ya el administrador de contrato informa que ya devolvió el anticipo completo, entonces que van a proceder a devolverle al contratista la garantía de buen manejo del anticipo. Por eso es tan importante que el administrador de contrato vaya elaborando al día esos informes. Ahora el artículo 19 es importante y a casi nadie le gusta verlo, pero es la realidad a la que se han enfrentado sobre todo administradores de contrato que siguiendo órdenes han violentado la ley, bajo el supuesto erróneo que quien les dio la orden es quien asume toda la responsabilidad, y eso no es así. Cada persona asume la responsabilidad de sus actos y omisiones. El artículo 19 nos dice, los subalternos que tuvieran a su cargo los actos preparatorios de las adquisiciones y contrataciones y de la etapa de planificación, así como lo relacionado con la vigilancia de su ejecución y liquidación, responderán personalmente por las infracciones o delitos que ellos cometieren en ocasión de los actos regulados en esta ley. Como dice, infracciones o delitos. Recordemos que en El Salvador no existen crímenes, existen delitos. Y la sanción por un delito es la cárcel. En las infracciones podría haber responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, depende del caso. Pero aunque le hayan dado una orden, la persona responderá personalmente. Como dice acá, personalmente no es que le van a embargar los bienes al jefe, se los van a embargar a la persona. Y eso puede parecer injusto, pero también debemos tener clara la diferencia entre la justicia y la legalidad. Se va a aplicar la ley y las leyes emanan del poder legislativo y no es discreción de funcionarios o funcionarios. Toda ley que está vigente es de obligatorio cumplimiento, no nos va a llegar una notificación, ya lo hemos dicho. Y luego, eh, en casos que yo he sabido, pues a lo largo de estos años, a veces cuando los administradores de contrato tienen que enfrentar la justicia, pueden incurrir en delitos y eso implica cárcel. Además de la responsabilidad civil, que a lo mejor le embargaron algunos de sus bienes, implica cárcel. Se quedó sin trabajo. Aunque en su momento argumentaban, miren, no es justo porque yo estaba obedeciendo una orden y la disciplina institucional me obligaba. Pues ahí hay que detenerse cuál es el mal menor. Y lo que le está ocurriendo cuando ya pasaron los años y su jefe o jefa ya es otro u otra, o haber apegado su actuación a la ley y evitarse ese daño no solo a su persona, sino que a todo su grupo familiar y su entorno.
Bien, pues volviendo al proceso en el que estábamos, en el caso que ya se completó la etapa de seguimiento, el contratista pues ya va a requerir, va a solicitar, va a pedir el acta de recepción definitiva. Pero puede ser que el administrador de contrato tenga dudas si no hay vicios ocultos. Y entonces la ley nos permite emitirle una recepción provisional. Y en este caso se abre un plazo de revisión de 60 días. Pero tiene que estar terminada la etapa de seguimiento. No se puede simplemente darle una recepción parcial porque casi termina, no tiene que haber terminado. En este plazo de revisión podría ser que ya eh, se le hace el reclamo si es que el administrador de contrato detecta algún vicio y entonces eh, presenta el reclamo al contratista y si éste responde adecuadamente y lo solventa, pues no se le va a aplicar ninguna sanción ni multas porque está dentro de este plazo de revisión. Transcurridos estos 60 días, lo que sí ya procede es la recepción definitiva. Hablando de expedientes, acá se quiere resaltar el hecho que obviamente la UASI y la unidad solicitante y tesorería llevarán el expediente correspondiente, pero hay una obligación también específica del administrador de contrato. A lo largo del ciclo de compra se genera documentación, la cual se recopilará en el expediente que corresponda, de la solicitud, de la contratación y de la ejecución del contrato. Es el administrador de contrato quien debe conformar y mantener actualizado su expediente e informar a la UASI de la gestión contractual. Herramientas de control y seguimiento. Como dije en el módulo 1, mucho de esto está aplicado a contratos de obra pública. Pero la ley, digamos, este artículo 41 es para todos los casos. Artículo 41. La institución deberá establecer los requerimientos o características mínimas indispensables para el bien, obra o servicio que desea adquirir, así como identificar el perfil del ofertante o contratista que lo proveerá. Dichos instrumentos se denominarán términos de referencia que establecerán las características de los servicios que la institución desea adquirir. Así lo establece el artículo 41. Términos de referencia es características de servicios. Y especificaciones técnicas establecerán los requisitos que deben reunir las obras o bienes que la administración pública solicita. Por lo tanto, debe quedar claro lo que se establece en la ley. Los TDR establecen características de servicios y especificaciones técnicas establecen los requisitos de obras o bienes. Bases de licitación. Establecerán los criterios legales, financieros y técnicos que deberán cumplir los ofertantes, los bienes, obras y servicios que ofrecen a la administración pública. Y las bases de concurso establecerán los criterios que se refieren literal anterior para la contratación de consultorías, debiendo la institución establecer con claridad si la consultoría es para personas naturales, jurídicas o ambas indistintamente. Documentos contractuales. Pueden ser estos y más, pero por lo menos deben ser estos. Los documentos a utilizar en el proceso de contratación se denominarán documentos contractuales, que formarán parte integral del contrato. Dependiendo de la naturaleza de la contratación, estos documentos serán, por lo menos, la base de licitación o de concurso. Y esto ya nos incluyó plan de oferta y demás. Adendas si las hubiese. Recuerdan, para aclarar que no lo tenga así tan presente, cuando mencionamos en las responsabilidades de la unidad solicitante dar respuesta oportuna a las consultas que haga la UASI durante el proceso, eh, esas respuestas precisamente son las adendas. Son parte de los documentos contractuales. Aunque la empresa contratista no haya hecho ninguna pregunta durante el proceso de elaboración de ofertas, se queda con obligación, queda sujeta a esas adendas, porque son parte de los documentos contractuales.
De igual manera, las ofertas y sus documentos, las garantías y las resoluciones modificativas y órdenes de cambio en su caso. Las modificativas pueden ser incluso prórrogas, las veremos. Son retrasos que no los ha provocado el contratista, no son responsabilidad del contratista. Por lo tanto, tiene derecho a solicitar que se le conceda prórroga. El informe que debe estar presentando el administrador de contrato deberá contener al menos estos 7 elementos. Como verán en el modelo que preparó la UNAC, pues están incluidos al menos estos 7 elementos. La información general del contrato, el detalle de la ejecución, las modificaciones, la suspensión de obra cuando aplique, los incumplimientos, que puede ser incumplimiento de parte del contratista o incumplimiento de parte de la institución, la amortización del anticipo y el control de retenciones. Ese modelo, tomado del manual de la UNAC, es el siguiente. Pueden ver que es fácil pasarlo a una hoja electrónica, por decir algo. El periodo del que informa, puede ir del primero al último de cada mes. El objeto del contrato está establecido en las bases. La vigencia del contrato, los, eh, el periodo de vigencia de las garantías, comenzando por el cumplimiento del contrato, la fecha de la orden de inicio y la fecha de recepción final cuando ocurre. El detalle de la ejecución en esta parte se debe contrastar la fecha de entrega programada, esa es la que llamo aquí conforme al contrato, y la fecha real de entrega. Si hubiese una diferencia de retraso, si hay entregas tardías, estamos en la obligación de iniciar un proceso sancionatorio de aplicación de multa. Modificaciones contractuales, órdenes de cambio prórroga. Nombre del peticionario, puede ser la institución o puede ser el contratista. Descripción de la situación y la recomendación del administrador de contrato. Suspensión de obra, de la misma forma, si entra un huracán, una pandemia, se describe pues y qué recomienda el administrador de contrato. De la misma forma los incumplimientos, aquí está hecho como para que solo haya incumplimiento de parte del contratista, pero como digo, puede haber también incumplimiento de parte de la institución y también hay consecuencias para la institución, las veremos en el módulo 3. La nota de referencia cuando se le presentó el reclamo y la respuesta del contratista. Y en cuanto al anticipo, la amortización del anticipo, cuántas amortizaciones ha hecho, en cuánto porcentaje y monto. Cuando acá informe que ya completó el 100% del anticipo, se procederá de parte de Tesorería y UASI a la devolución de la garantía correspondiente. Y finaliza con el control de retenciones. Esto lo firma el administrador de contrato y la supervisión si es que hubiera. Para trámite de pagos. El administrador de contrato elabora los informes de avance de ejecución de los contratos e informa de ello tanto a la UASI como a la unidad responsable de efectuar los pagos o, en su defecto, reportará incumplimientos. Si no se va a poder, no procede el trámite de un pago, podría haber ya una ejecución, un retraso en la ejecución presupuestaria. Esto es propio de obra pública. En el artículo 111, el contratista quedará obligado a cumplir con la programación aprobada para la ejecución de la obra prevista en las diferentes etapas del proyecto, las que una vez recibidas y aprobadas por el supervisor de la obra, procederá al respectivo pago. Y luego las órdenes de cambio, para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrán modificarse mediante órdenes de cambio que deberán ser del conocimiento del Consejo de Ministros o del Consejo Municipal a más tardar 3 días hábiles posteriores al haberse acordado la modificación. La notificación del Consejo de Ministros no será aplicable en los órganos legislativos judiciales. Esto les va a quedar para su lectura. Está tomado del manual de la UNAC. El procedimiento para la modificación de los contratos. Entendería que la UNAC ya actualizó sus manuales conforme a la ley de procedimiento administrativo. Pero siempre debemos, si acaso nos fuese lo que nos involucra en nuestro accionar,
consultar si tenemos dudas con un experto en derecho administrativo para no violentar la LPA. Por cuestión de tiempo, me voy de una sola vez al tema de ajuste de precios, y es porque en muchos años no ha habido muchos casos en los que esto se requiere, y sin embargo, en la actualidad, como no sabemos qué rumbo va a tomar la economía mundial y El Salvador en particular importa mucho de lo que requiere la administración pública, tenemos que tomar en cuenta estos mecanismos de ajuste de precios. El artículo 88 de la CAPES establece: en los contratos en que el plazo de ejecución exceda de 12 meses calendario, procederá al ajuste de los precios pactados siempre y cuando se comprueben en los mercados modificaciones de precios que afecten los costos y solo por la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio no recibido. Estos ajustes deberán hacerse del conocimiento público. Además de lo antes señalado, la UNAC deberá emitir los instructivos a efecto de establecer los diferentes mecanismos de ajuste de precios, los cuales en su caso deberán incluirse detalladamente en las bases de licitación. Antes, hace un par de décadas, todos manejábamos la fórmula polinómica. Ahora me entero que muy pocas universidades forman a sus profesionales en el manejo de la fórmula polinómica. La han retirado de los precios. Criterios para el ajuste de precios del RELACAP. En los contratos de ejecución de obra, bien o servicio, cuyo plazo contractual exceda de 12 meses calendario, podrán pactarse el ajuste de precios, siempre que concurran y se comprueben los supuestos establecidos en la ley. El ajuste se realizará aplicando, entre otros métodos, la fórmula polinómica, específica para el contrato de que se trate, cuya estructuración le corresponderá a la institución contratante, tomando en consideración en la estructuración el desglose de precios unitarios. Para tales efectos, la UNAC emitirá un instructivo para la estructuración de las fórmulas polinómicas, señalando las variables a considerar, atendiendo a la naturaleza del contrato, las cuales serán tomadas como base y particularizadas por la institución en los instrumentos de contratación y en los contratos. El ajuste se aplicará solo a la parte no ejecutada de la obra, bien o servicio, a la fecha de ocurridas las variaciones debidamente comprobadas. Bien, con esto llegamos al segundo trabajo examen. Como ven, son 4 numerales, pero cada participante le solicito que escoja los dos que sean de su interés. Por favor, escoja dos de los apartados siguientes y describa para esos casos el procedimiento correspondiente. Todos los 4 numerales están en el manual de obra. Lo pueden copiar y pegar y me lo envían al correo. 1. Procedimiento para contratación de obras, bienes y servicios mediante libre gestión. 2. Procedimiento para administración de contratos o órdenes de compra. 3. Procedimiento para la contratación directa. 4. Procedimiento de notificación para el caso de realizar la notificación personalmente. Por favor, envíe sus respuestas a la siguiente dirección electrónica: serranoismael263@gmail.com. Bien, no sé si hay algún comentario o pregunta. Siendo así, pues no me resta más que agradecerles de nuevo su atención. Estamos en comunicación vía correo y les deseo lo mejor a ustedes y sus familias. Gracias.